después van a fijar bien cómo van a ser las condiciones. Así que por ese lado, no se preocupen. Bien, yo por mi parte, bueno, a todos los que están, buenas tardes antes que nada. Yo soy Gabriel Ramírez y en conjunto con el EMA, sí, Manuel Menard, yo voy a dejar ahí que EMA se presente y bueno, diga lo que tiene planeado para hacer hoy en la clase de hoy. Estuvimos organizando, en conjunto con los chicos del centro de estudiantes, este maratón que llamamos nosotros de física, donde en el día de ayer otros dos profes también, que más adelante inclusive lo van a poder seguir teniendo como clases y ayuda, realizaron un pequeño simulacro, donde ese simulacro va a estar ahora subido en los grupos, la resolución de ese simulacro. Ellos plantearon 5 ejercicios prácticos en base a lo que se viene tomando habitualmente en lo que es la materia de física 1, ¿sí? Donde la idea es que lo puedan interpretar a esos ejercicios y en la hora práctica puedan saber encararlos, ¿no? Bien, en este caso Emma también planteó lo mismo, sí, hoy van a tener una clase de repaso con Emma que ahora va a ser de 20-30 minutos, donde se pueden sacar dudas también de conceptos teóricos o algunos que otros conceptos prácticos. Y después que finalice este intervalo de repaso, el EMA le vas a presentar unos ejercicios propuestos que él propone, que son interesantes para verlos y que tienen que entenderlos, saber cómo encararlos, que son ejercicios distintos a este simulacro de ayer, ¿sí? No son los mismos, inclusive no son las mismas unidades tampoco, o sea, a lo que voy es que los ejercicios de ayer capaz eran de eh, errores en las mediciones o apreciaciones de los instrumentos. En este caso, Emma toca, como le digo, otras unidades o otro tipo de ejercicios, ¿sí? Para no repetir lo que se dio ayer. Bueno, para aclarar eso, este video que ahora ya se está grabando, se va a subir en el canal. Yo lo voy a subir esta noche si ustedes tienen tiempo durante toda la semana de volver a ver este video. En el caso de la clase de ayer, no hubo un video grabado, sino que únicamente los chicos explicaron el PDF de donde fueron resolviendo los ejercicios. Nuevamente ese PDF se va a subir en todos los grupos, ¿sí? Yo ahora más tarde lo voy a subir en todos los grupos. Bueno, decirles eso nomás, como aclaración, como una interpretación de todo lo que se va a hacer hoy. Y bueno, los dejo con el lema y como les digo, cualquier duda, consulta que tengan, le pueden escribir al lema. El lema está en todos los grupos de física, o sea que algunas dudas que puedan colocar, pueden poner en el grupo, el lema le va a contestar. Y, y bueno, la idea de esto es que estén lo más preparados posible, ¿no es cierto?, para el examen. Más que nada la parte práctica que creemos nosotros que es lo más complicado a veces en este tipo de materias. Así que bueno, se los dejo ahora con el lema. Yo me voy a retirar. Así que bueno, Emma, todo tuyo la presentación y todo lo que le quieras comentar a los chicos. Perfecto. Sí, más claro que lo que dijo el compañero ya. Está más claro que el agua. Como dice él, ayer se dieron cierto tenor de ejercicios. Se escucha, ¿no? Sí. Sí, se escucha. Bien. No sé si tiene activado el micrófono. Se escucha, ¿no? Alguien, a ver, Sí, vos, sí, Gaby. Emma. Sí, Emma se Perdón, escucha. Sí, tengo sí, acá sí. un coso rojo y no. Perdón, disculpen chicos, el Meet es todavía una plataforma nueva para mí, sobre que lo uso una vez por semana con suerte. Pero bueno, les decía, los ejercicios de ayer eran de un tipo y vamos a hacer otros para que tenga un poco más de panorama. No es nada súper espectacular, son 3 ejercicios. Ahora esta primera media horita vamos a hacer un repaso breve de, le decía, los conceptos. Breve repaso teórico. De los temas que me parecían que estaban en las unidades. Si pues ustedes ven algo que les llama la atención o que quieren que le agregue un conceptito medio rápido, me interrumpen ahora y ya se lo explicamos para todos. Así que bueno, vamos a hacerlo más o menos rápido esta parte. Si ya tienen después, si tienen alguna consulta, me dicen. La primera parte que yo vi era la de óptica geométrica. No sé si les quedó alguna duda, porque todo lo que es óptica y la luz es un campo de la física muy amplio, todo lo que es el espectro electromagnético, así que ustedes le dan solamente la óptica geométrica, que es el análisis de cómo se propagan los rayos de luz. Es lo que dice acá que los rayos, como se toma como la fuente de luz, el sol, por ejemplo, y estamos muy lejos del sol, podemos tomar que todos los rayos son paralelos entre sí, antes de la incidencia en alguna superficie, un espejo que después se deforman y se produce algún efecto óptico. Bien.
Después, lo que les tiene que quedar también es la diferencia entre refracción y reflexión. ¿Eh? Ustedes tienen que, en la reflexión, ustedes van a tener que el rayo incide y se devuelve por la misma región por la que entró, no atraviesa el espejo o la superficie. Impacta y se refleja con el mismo ángulo de incidencia que el reflejado. ¿Bien? Ese es el concepto que tiene que quedar. En cambio, en refracción ustedes pasan de un medio a otro medio, por ejemplo, agua a aire, o aceite a éter, o no sé, miel a vidrio, cualquier superficie o cualquier cuerpo que tenga capacidad de dejar que la luz lo atraviese. Entonces ustedes presentan refracciones, el cambio de una sustancia a otra. Que la aplicación que ustedes le van a dar es para las lentes, a diferencia de la reflexión que es para los espejos, y el ángulo de entrada se ve cambiado respecto al ángulo refractado por la ley de Slene, que ustedes ya la conocen. Bueno, yo lo que hice acá, para no hacerlo tan abarcativo, si quieren tomar nota de estos, son los títulos de los videos, están en inglés, pero si ustedes le activan los subtítulos y los traducen, ya tienen dos videitos, ¿cierto? Imágenes en espejos cóncavos e imágenes en espejos convexos, características de la reflexión y refracción. Estos son videos bastante claros, bastante rápidos, que le muestran todos los casos en los que se produce la distinta imagen en el espejo. Por ejemplo, acá tienen el espejo cóncavo. Si ustedes están en cierta posición, van a ver que la imagen es más grande que la que ustedes ven, tienen en la realidad. En cambio, ustedes están en el espejo convexo, van a tener una imagen más chica. Esa clase de deformaciones, esa es además de, obviamente, la morfología del espejo, ¿no es cierto? El centro de curvatura, el punto focal, el eje de simetría. Todas esas cosas las tienen que entender, ¿entienden? Entonces, cuál es el cóncavo, cuál es el convexo, dónde está o sea, qué es el foco, qué es el centro de curvatura. Todos esos son conceptitos de la morfología del sistema óptico, pero también tiene que quedar bien claro, qué sé yo, si ustedes tienen un espejo cóncavo, bueno, ¿qué es lo que yo veo? Bien, si veo algo más grande, más chico, invertido, derecho. Y muchas veces lo que a ustedes les va a servir es hacer el diagrama de rayos. Que ustedes tiraban acá el rayo, pasaban por el foco, y dependiendo de dónde está el cuerpo, ustedes veían si era más grande, más chico. Eso es algo que a ustedes les permite sacar en dos patadas cómo sería la imagen. Yo no me sabía en su momento cómo eran las imágenes de memoria. Yo tiraba siempre un diagramita, tiraba dos o tres líneas y me acordaba. Los gráficos siempre me resultaron más fáciles a mí que el concepto. Y lo mismo acá estos son los dos títulos de los videos, que son los lentes cóncavo y que son los lentes convexo, en inglés, ¿no? También los traducen y los tienen subtitulados, que les da también una idea bastante terminada de cuáles son los efectos de las lentes. Es muy probable que ustedes en el práctico solamente les tomen espejo, o un espejo cóncavo o un espejo convexo, si es que les toman algo de óptica, lo más normal sería eso. Lentes muy raros, yo no me acuerdo que se haya tomado, por lo menos a mí nunca me tomaron, pero no me acordaría si a alguien le tomaron lentes. Pero es que les quede ese concepto, ¿vio? Que este es para reflexión, este es para refracción, y que se producen esos efectos ópticos para lograr alguna distorsión útil en los rayos de la luz. Alguna ampliación, alguna difuminación de la luz, eso ya excede. Pero eso es lo que les tiene que quedar. ¿Qué son, qué partes tienen y qué efecto hacen? Después, la ecuación que van a tener son dos ecuaciones solamente. La ley de Snell, ¿cierto? Del índice de refracción por el seno del ángulo incidente y refractado, y el θ del ángulo crítico, que ustedes lo van a sacar sabiendo el índice de refracción uno de los medios en lo que se desplaza el rayo y el otro, hacen el coseno y tienen el ángulo crítico. Obviamente, sí, el concepto de ángulo crítico y qué es la reflexión, qué es la refracción y cuándo se da reflexión interna. Esos son todos conceptitos que en el teórico les pueden servir. Les dicen, defina ángulo crítico referido a la óptica. O explique qué es la ley de Snell y le escriben esta ley, este número, y ustedes tienen que decir, bueno, entonces, si yo tengo un haz de luz desplazándose en un medio N1 con un ángulo tal,
llegando a la interfase de los dos, esta línea celeste es la interfase, ¿no? Donde cambia de un medio a otro. Si llegan a un medio de interfase, con otro índice de refracción, el ángulo sale con un ángulo titado. ¿Me entienden? Explicar con palabras así qué es lo que se entiende. Esas son las cosas que tal vez les pueden llegar a tomar conceptualmente, en teoría. Pero bueno, es tener esas ideas rápidas, ¿cierto? Bueno, pasando a estática. En estática, ustedes ya... Un cachito, ¿no? Bien. Ahí está. Ahí está. En estática, bueno, no hay mucho más que lo que ya venimos viendo todas las otras veces, que por ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración. En estática, como la aceleración es cero, la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? La única aceleración que ustedes ven es la de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso es una fuerza que se da por el producto de la masa por una aceleración. ¿Qué aceleración? La de la gravedad. Entonces tienen la fuerza peso. ¿Bien? Después tienen la fuerza de rozamiento, dado por el mu. Este mu es estático, no dinámico. Mu estático, por la normal, que sería la fuerza que se manifiesta del equilibrante del peso en el contacto entre dos cuerpos, que les da la fuerza de rozamiento. Mu por la normal y fuerza de rozamiento. Y después tienen las dos ecuaciones básicas de la estática. Sumatoria de fuerzas igual a cero, que ¿qué se da? ¿Qué fuerza? Como ustedes van a analizar siempre casos en dos dimensiones solamente, tienen la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. La sumatoria de fuerza en X igual a cero, la sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Y luego la de momento, eso es para cuando no estén en el sistema de fuerzas concurrentes de un punto, que es sumatoria de momento respecto de un punto igual a cero. Lo interesante de esto acá, que para dinámica es útil, es que sumatoria de fuerzas es cero porque no está acelerado el conjunto. ¿Bien? Masa por aceleración es cero, porque a pesar de que hay masa en el sistema, pongámoslo, ¿no es cierto? Que hay masa, no está acelerado, ya sea que se está moviendo con una velocidad constante o que está sin movimiento. Entonces, como no hay aceleración, es cero. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración cero. En dinámica va a ser distinto esto. Sumatoria de fuerza va a ser igual a masa por aceleración, porque ahí va a ser distinto el caso. Pero bueno, esto es lo que les tiene que quedar de estática. Después el resto ya es netamente interpretación de ejercicio y geometría. ¿Qué es coseno, qué es seno, qué es tangente, qué va a la mitad, qué va en algún punto? ¿Está? Bien. Después tenemos cinemática. En cinemática, nosotros nos ocupamos solamente del movimiento, no nos importa qué lo causó. Ustedes tienen su movimiento. Lo que ustedes ven acá, a la izquierda, es la explicación más sintética posible del movimiento. ¿Qué significa? Si ustedes describen cómo se mueve una partícula en función del tiempo, están dando una función posición. Acá supóngase que dice X en lugar de R. Entonces, función en función del tiempo. Después, ¿cómo se define la velocidad? La velocidad se define como la tasa de cambio de la posición de una partícula respecto al tiempo. ¿Cuánto cambió? ¿Entienden? ¿Cuánto cambió respecto al tiempo? ¿Se movió 1 metro en un segundo? ¿1 metro en una milésima de segundo? ¿Cuánto se movió? Y la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad respecto del tiempo. ¿Y qué es la velocidad? La tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces ustedes ven la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo dos veces. Así se lee. Tasa de cambio de la posición respecto al tiempo dos veces. Y así tienen ustedes descrito los tres parámetros de la cinemática. Ahora, ¿cómo se pueden vincular estos tres parámetros? Ustedes tienen acá las cuatro ecuaciones, en realidad son las tres ecuaciones más clásicas de la cinemática y esta acá que ya se las explico. La primera es, bueno, velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad que vos vayas a tener, más la inicial, más la tasa de cambio que vos tengas en un determinado tiempo. ¿Bien? Si ustedes no están acelerados, esto se hace cero y tienen que la velocidad final es igual que la que ya tenían, porque no cambió, no hay tasa de cambio. Ustedes me interrumpen cuando ven que no les gusta algo, que no les llame la atención, me interrumpen. Pero no por chat porque no llego a leer el chat, estoy en el Power. Después,
Posición final, acá la escriben distinto como lo ven ustedes, lo único que tienen que hacer es pasar sumando al otro lado. Pero en posición final, hagan de cuenta que pasan del otro lado, van a tener posición inicial, más la velocidad por tiempo, les da posición, ¿no es cierto? Y un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado también les da posición, ¿cierto? Metros, metros y metros. Si hacen el análisis dimensional, esto le tiene que dar. ¿Bien? Después tienen otra, esta es la ecuación de los cuadrados, que normalmente se lo olvidan ustedes, pero es vital porque fíjense que no tiene tiempo. No tiene tiempo ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Entonces, si ustedes le dicen, un móvil se desplazó de una velocidad tal a otra velocidad tal, en un tiempo, en un espacio tal, ¿cuál es su aceleración? Y si no tienen el tiempo, acá no lo pueden sacar nunca. No tienen tiempo y aceleración como variable. En cambio, acá ya la despejaron. Se ahorran el drama de tener que despejarlo ustedes y ya la pueden despejar a la aceleración. Pero esta es la que por lo general no se la saben, o no sé, yo me la olvidaba siempre y si no lo podía resolver es porque me faltaba esto. Esta acá es aplicando la velocidad media. ¿Por qué? Porque fíjense, les dice que posición final es posición inicial más un medio de la variación de la velocidad por tiempo. Pero ¿qué pasa? Esta es la variación de la velocidad, simplemente cuánto cambió desde que inició hasta que terminó el movimiento. No hay aceleración en este caso. A ver, en realidad sí, pero se lo están dando de forma tácita. ¿Por qué? Porque ustedes le están diciendo que la velocidad, ¿qué es velocidad final más inicial sobre 2? Es la velocidad media, es el promedio de la velocidad. Entonces ustedes le dicen, un móvil parte con velocidad inicial tal, llega con velocidad final tal, en un tiempo, no sé, 4 segundos. Bueno, ¿qué distancia recorrió? Tal. ¿Se entiende? Es la velocidad media esta. Por lo general no se ve casi nunca porque no se le da aplicación porque si ustedes le dan la velocidad inicial, ya le da aceleración o alguno de los otros. Esta no se usa prácticamente nunca. Pero está bueno verlo en caso de que les digan asuma velocidad media. Entonces ya lo tienen. Después tenemos, esa era la cinemática aplicada a la traslación, ¿no? Ahora tenemos la cinemática de la rotación, que es básicamente lo mismo, pero hoy me hacían una consulta sobre cuándo usar ángulos y cuándo usar radianes. En este caso, evitar que ustedes usen radianes, ¿no es cierto? Se los dejo bien escrito. En este caso, en lo rotativo. Acá 2pi debe ser los 360 grados. Si ustedes ven el análisis entre el movimiento rectilíneo y el movimiento rotativo. Vamos a tomar, por ejemplo, posición. Posición final es igual a posición inicial más un medio de la variación de la velocidad en tiempo. O sea, estás usando velocidad media, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ángulo final que hayas recorrido va a ser igual al ángulo que hayas tenido en inicio más un medio de la velocidad, de la variación de la velocidad. ¿Bien? Por el tiempo que hayas estado girando. Lo único diferente acá es que ustedes tienen que la posición que antes de la rectilínea ahora es en ángulo, la velocidad que antes de la rectilínea ahora es velocidad en radianes por segundo, y la aceleración que antes era lineal ahora es en radianes por segundo al cuadrado. Pero es lo mismo, fíjense que son las mismas ecuaciones. Una pregunta, Diga, ¿el ángulo ese sería en grados o sería en metros? Digo, como un círculo y está recorriendo. Si me preguntan, por ejemplo, cuántos metros recorrió en el círculo o en la pista, por decir, ¿cómo daría? eso, ¿Me daría en bien, metros o centímetros, lo que sea? no. Si a vos te preguntan, suponete que esta es una pista, ¿no es cierto? Vos sacas una cuenta y te dice, estás dando tanta velocidad y en tantos segundos, ¿cuántos metros recorrió? Es lo que me decís vos. Sacás en ángulo, ponle que partís de acá de tita cero. Le das una vuelta y media. Te va a dar 3pi. Siempre tiene que ser en radianes. Pero siempre, porque si ponen grado, la conversión, la verdad que no me la sé, porque o es muy complicada o no existe. Así que esto es radianes, clavado que es radian. Entonces te da tita cero era cero. Esto es radianes por segundo. Al multiplicarlo por segundo te da radianes. Entonces te dio 3pi radianes. Esos 3pi lo multiplicas por el diámetro. Y ahí vas a tener los metros. Ahí vas a sacar qué circunferencia sacaste. Sería una circunferencia Ah, media, gracias. ¿entendés? Entonces te estaría dando 2, ¿cuánto sería eso?
Claro, 2pi radio, por radio no multiplica. 2pi radio te da una circunferencia. Y como yo te dije, una vuelta y media, vas a tener una circunferencia y media. Y ahí vas a tener en metros cuánto te da. Bien. Puede ser que había otra fórmula que era S, que hablaba del arco. Sí, puede ser porque la circunferencia se puede escribir como arco. Claro que S, que acá cómo sería. Hay una equivalencia, como para tener una idea si es parecida a algo del Depende MRO. de qué tipo de ecuación era esa S. ¿Me podés Era definir? S igual a R por θ. Ah, bueno. Sí, S igual a R por θ de circunferencia. Ese es el parámetro que se usa en la matemática para escribir una trayectoria curvilínea, digamos. Pasa que S es el genérico. O, por ejemplo, tenés una curva en forma de, no sé, S, ¿sí? Toda en zigzag. Bueno, vos podrías describir con una determinada función, ¿no? Cuánta longitud tiene esa S. En cambio acá, como ustedes están viendo todo movimiento circular, el S es la forma genérica de poner circunferencia. Si es θ r, están diciendo qué longitud de arco recorrieron. Suponete, vos estás recorriendo estos 90 grados. Uy, acá, 90 grados. Entonces, pi sobre 2, este es el ángulo en radiano, ¿no es cierto? Pi sobre 2. Por radio, te va a dar esta circunferencia, esta S. S se mide en metro. Ahí tenés la que vos me estabas preguntando, el S. S vendría a ser una especie de parámetro general para las curvas, por cómo me lo estás nombrando vos. Sí, ¿y en qué unidad sería ahí? El metro ¿Metro? es una longitud de curva. Claro. Por cómo lo describís, ¿no? Creo que es eso de que me estás preguntando. Sí, sí. Es más o menos lo que pensaba, pero no estaba seguro. Perfecto. Así que, Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, después pasamos a la dinámica. En la dinámica nos ocupábamos de la causa que impulsa el movimiento. Y yo acá les aclaro, ¿ven? Es virtualmente lo mismo que la estática, solo que en este caso el sistema presenta aceleración. Como les dije al principio, si ustedes tienen sumatoria de fuerza igual a 0, es estática. ¿Sí? O no está acelerado, o tiene velocidad constante. Que es lo mismo. Si no hay aceleración, no hay variación de velocidad, entonces, bueno, es estático. Ahora, si ustedes dicen que sumatoria de fuerza, como dice acá, sumatoria de fuerza, es igual a masa por aceleración, entonces ustedes presentan una aceleración en el sistema. Entonces ustedes presentan un sistema dinámico. Bien. No hay mucho más que eso. Ya de vuelta otra vez es interpretar el ejercicio, ver dónde hay fricción, cómo va la fricción, y cómo son los ángulos y cómo se comporta el sistema. Ya después es interpretación. Conceptualmente es esto, la dinámica. Y por último tenemos trabajo y energía, que saber describir qué es el trabajo y la energía es muy, ¿cómo decirlo? Es medio, suena medio hueca la definición, porque ¿qué es el de energía? Es la capacidad de realizar trabajo. Sí, tiene medio gusto a poco esa definición, pero bueno, es la definición de energía. Es la capacidad de realizar trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el producto que sale de la fuerza invertida para realizar un cierto desplazamiento, considerando el ángulo entre los vectores, que es lo que te haga. ¿Le puedo hacer una pregunta? Diga. En el parcial, ¿van a entrar preguntas más o menos como de dónde obtenemos las fórmulas? Preguntas así medias como que tenemos que saber mucho la No teoría de sabría cómo se decirte. obtiene cada fórmula. No te sabría decir, che, porque no los armo yo. Y tampoco me Ahora acuerdo. digo, en base a la experiencia que has tenido con los parciales. Mira, yo te voy a ser honesto. No me acuerdo prácticamente qué me tomaron en física, porque yo, justo cuando yo entré, se hacía un modelo más o menos, que no sé si era experimental o qué, que el teórico se daba de una manera, que era múltiple opción. Ah, mira, ahí me hiciste acordar. Si sabía múltiple opción, lo que yo rendía por computadora era el práctico, que me fue mal. Pero bueno, en el teórico me daban una múltiple opción y qué sé yo, tiraban, me acuerdo que un ejercicio era una pelota de básquet, en un aro, tiraban la pelota de básquet y te decían cuál
¿Cuál de los siguientes casos representa correctamente las fuerzas del sistema? Entonces vos tenías un montón de flechas así en la pelota y vos tenías que ver dónde estaba bien la velocidad que iba hacia arriba, si estaba bien la velocidad que iba hacia la derecha, la gravedad. Era una cuestión de interpretación vectorial eso. Después me habían pedido interpretar, creo que la ecuación del sifón en hidrostática. Así que había que deducir la ecuación. Y ya más que eso no me acuerdo. Pasado mucho tiempo. Pero puede ser que les pidan una deducción. No son deducciones de 3 carillas lo que les piden. Puede que sea una deducción de 6 renglones, tal vez. No me las acuerdo, no. Como le digo, yo le doy más a ustedes el práctico, que es lo que les cuesta bastante. Y teórico no lo estudio al detalle, nivel físico, como debería. Pero sí, a ustedes lo que tienen que dar es, como les digo, el concepto y entender de qué se trata, ¿cierto? Definiciones, eso los tienen que saber, pero perfecto. Ustedes le preguntan qué es el trabajo, es el producto de la fuerza por la distancia por el coseno. Si lo quieren poner más adornado, lo escriben como lo escribí yo acá. Es el producto de la fuerza invertida en realizar un desplazamiento en un cuerpo, o una partícula, si quieren ser más fino, considerando el ángulo entre ambos vectores. Si lo quieren poner más fino. Pero lo que son así conceptos y definiciones no le pueden errar. Ahora, ya las deducciones de las ecuaciones, te las debo, porque hay algunos que salen por definición, qué sé yo, energía potencial creo que es por definición de ecuación. Hay una demostración, sí, de que el trabajo es la variación de energía cinética, que sale de hacer la integral de fuerza por distancia de un punto 1 a un punto 2, después vos tenés... ¿Qué tenía ahí? Como fuerza es igual a masa por aceleración y la masa es constante, te queda que aceleración es variación de velocidad en función del tiempo. Y distancia sobre tiempo es velocidad, entonces te queda velocidad al cuadrado, la integral de velocidad al cuadrado es un medio de la velocidad al cuadrado. Algo así era la energía cinética. Pero bueno, es un teorema, el teorema de las fuerzas vivas creo que se llama. El trabajo es igual a variación de energía cinética. Pero bueno, no es el objetivo del repaso de hoy darle mucha bola al teórico, porque eso es algo muy personal, lo va viendo cada uno y lo interpreta y lo analiza y lo va internalizando cada uno. Así que si ustedes me preguntan qué se va a tomar, no tengo idea, chicos. Ustedes estudien como para sacarse un 10. Ustedes estudien como tienen que estudiar en la carrera, con toda la gana. Pero no, si me preguntan qué va, no sé, qué les pueden tomar. Es cosa de cada uno. Y esta acá, la energía potencial elástica, que esta no sé si alguna vez la vieron, y si la vieron bien, es la energía asociada a la deformación del resorte, que les da esto, un medio de K por X al cuadrado. ¿Por qué un medio de K por X al cuadrado? Bueno, surge de tener en cuenta que un resorte se trabaja realizando fuerza de forma lineal, ¿cierto? Entonces, como K por X es fuerza y X es distancia, te queda X dos veces, X cuadrado, K por X cuadrado, y en un medio sale de la integral el área bajo el triángulo de resorte. ¿Bien? Este es por si tienen otra energía. Yo vi que hay algunos ejercicios en los que tienen como una especie de rampa y un objeto golpea un resorte y les dicen cuánto se deforma el resorte. Bueno, tienen que sacarlo teniendo en cuenta esa ecuación. Para que la tengan en cuenta, no se les escapa. Entonces tienen energía cinética, trabajo, energía potencial y energía potencial elástica. Y ahí tienen las energías más clásicas que te ven en los ejercicios. Bien. ¿Alguna otra duda, comentario que les haya quedado? Si no, ya podemos ir largando los 3 ejercicios. Yo tuve duda con algo del teórico, no sé si Diga. me podés ayudar. Yo tuve problema con una parte, digamos, de cinemática que dice velocidad relativa en diferentes dimensiones. Es como que no me quedó claro lo que explica. ¿El concepto de velocidad relativa o el concepto de las distintas dimensiones? Las dos cosas combinadas, dice en el libro, digamos. Y no te sabría decir, porque no sé qué dice el libro ni cómo lo plantea tu libro. Lo que sí te tiene que dar es que por lo general vos vas a estar teniendo 2 dimensiones, como mucho en esta parte de la materia. Vos vas a tener, por ejemplo, en una dimensión, un ferrocarril. Vos estás en un ferrocarril
estás arriba de un vagón y el ferrocarril está a 40 kilómetros por hora. Y vos Sí. tenés a alguien sentado en la estación con un radar de eso de policía mirando la velocidad. Sí, Si vos estás quieto, parado en el vagón a medida que el tren avanza, el tipo de la estación va a ver que vos te estás moviendo 40 kilómetros por hora y ¡pum! Porque vos has pegado al tren. Ahora, sí, si vos te corres un pique en el vagón, salís corriendo 20 metros, no sé, levantás 10 kilómetros por hora en la dirección del tren, vos vas a estar recorriendo los 40 kilómetros que venías llevando cuando estabas quieto, más los 10 que corriste vos porque corriste arriba del vagón. Entonces el sí, tipo de la estación te va a ver que vos te estás moviendo a 50. ¿Entendés? Vos arriba del vagón vas a decir que te estás moviendo a 10, porque vos corriste a 10 kilómetros por hora, arriba del vagón. Pero el que te está mirando desde una posición inercial, con el radar, dice, no, vos te moviste a 50. Eso es velocidad relativa. entiendo. ¿Está? Y si vos ¿Y lo las tenés en dimensiones qué dimensión, sería? ¿X ¿cómo? y Y? ¿O qué es lo que sería, digamos? El movimiento en ese caso, No, 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 o sea, porque dice dimensiones, y dimensiones sería X e Y, y vos Z, por ahí, así decirlo, claro, pues o lo que sería otra aclaré. cosa. Vos en eso, vos estás en un tren se mueve en una sola dirección, en X, Sí, bueno, ahí sí, estás sí, sí, en un movimiento unidimensional. Si vos estuvieras en dos dimensiones, sería lo mismo, solamente que vas a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. Suponete que ahora el tren, eh, suponete que ahora el tren, el vagón no es para adelante nomás, sino que es infinitamente ancho y largo, y vos podés correr para cualquier lado, ¿no es cierto? El sí, tipo en la estación te mide solamente tu velocidad en la del tren, ¿bien? Pero vos corres inclinado, no corres para adelante en la dirección del tren, del vagón como antes que te dije. Vos corres inclinado. Entonces, en la dirección Y, hacia la izquierda, ponle, vos vas a estar teniendo una velocidad, no sé, 5 kilómetros por hora. Y en la dirección del tren, vos vas a tener otros 5 kilómetros por hora. ¿Bien? Vos vas a estar corriendo, en vos vas a estar midiendo que vas a estar corriendo a la media de las dos. ¿Entendés? A ponerle 5 cuadrados. A 5. Bueno, ponele a 7 kilómetros por hora en la dirección inclinada, ¿no es cierto? El que tiene el radar en la dirección del tren va a ver que vos te estás moviendo a 45, porque vos venías con 40 del tren más los 5 que te fuiste en la dirección del tren. Pero uno que esté mirando 90 grados del tren va a ver que vos te estás moviendo solamente a 5, pero para afuera del tren. Eso sería en dos dimensiones. Y en tres, bueno, lo mismo, pero otra dimensión más. ahí sí entendí, gracias. Perfecto. Es un concepto así como para que, por la duda, a veces se traban y salen en dos patadas una vez que no tienes. Yo tengo una duda también teórica Usted dirá, que tiene que ver con dinámica, con el tema de las velocidades y la aceleración. sí, Tenía una pregunta en un cuestionario que decía, si un objeto se está moviendo hacia el este y comienza a frenar, ¿el sentido del vector velocidad cuál es? Yo había puesto que no cambiaba, pero me la tomó como errónea. ¿me la podés repetir, por favor? Si un objeto se está moviendo hacia el este y comienza a frenar, ¿cuál es el sentido del vector velocidad? Si un cuerpo se está moviendo hacia el este y comienza a frenar, queda hacia el este. Claro, no, no cambia, Claro. Ah, pero ¿y qué opciones? ¿Te daba opciones o vos tenías que poner? No sé cómo son los cuestionarios, chicos, yo no. da opciones. Decía, no hay suficiente información para evaluar hacia el oeste, Ujú. hacia el este o no cambia. Y hacia el este. Esa es la respuesta. Porque la velocidad sigue siendo celeste, por más que tu aceleración sea en la dirección contraria. La aceleración era hacia el oeste. La velocidad era hacia el este. Si no Claro, cambia, vos no estarías teniendo velocidad. Ya habrías detenido el movimiento por completo. claro, pero entonces hay dos respuestas que son iguales. Sí, También se lo puede entender como que hay dos vectores, ¿no? O de velocidad, porque hay uno chiquito que se está formando por la aceleración y otro no, grande que el que tira hacia el este, o nada que ver. no, no. Vos tenés que es más o menos así, pero no. Vos tenés, imagínate un vector grande hacia el este, que es tu velocidad. Imagínate un vector chiquito de aceleración, pero son dos cosas distintas, ¿no? Velocidad y aceleración. Imagínate que uno es rojo y otro es verde. El verde, que es aceleración, va a ser constante, chiquito hacia el oeste. Y tu vector
rojo, que es velocidad, se va a ir achicando cada vez más. Se va achicando, se va achicando, se va achicando hasta que llega a cero y luego empieza a crecer hacia el oeste, si la aceleración sigue, ¿no es cierto? Con esto. Eso es lo que dice el compañero ahí, pero el vector de aceleración es constante. El que se achica es solamente el de velocidad. Y respecto a que vos decís que hay dos correctas, y es probable, porque te tiende a la mala interpretación por ahí. Claro, o sea, yo en una primera Una pregunta. instancia Es que no había me... puesto que el sentido del vector velocidad era hacia el este. Después la cambié porque no cambiaba. Supongo que la trampa debe ser que el enunciado no te dice nunca el sentido del vector velocidad. O sea, digamos, te está diciendo que el objeto se mueve hacia el este. Pasa que es por definición de velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Como la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Si te estás Claro. moviendo, indefectiblemente tenés velocidad. Claro, por eso. O sea, uno viendo el enunciado dice, si el objeto se está moviendo hacia el este, entonces el sentido del vector velocidad es hacia el Si este. ustedes tienen alguna duda en lo que son enunciados, siempre pueden preguntarle al que está tomando, no sé ahora virtualmente cómo es, pero presencialmente uno siempre que tenga que ver con el enunciado y no cómo lo están resolviendo, pueden preguntar, ¿qué quiere decir acá o qué quiere decir acá? O se refiere a tal cosa, eso lo... Después el docente sí puede evaluar ahí si está evaluando cómo lo interpretan, no les va a contestar, les va a decir, chicos, bueno, interprétenlo, piénsenlo. Ahora, si está mal escrito, les va a decir, no, uy, bueno, acá se me olvidó, acá. No sé. Puede pasar, chicos, ¿no? Que haya alguna redacción, no se maten por esto. Si ustedes tienen alguna duda así de concepto de interpretación, pueden preguntar ahí ya si les contestan o no, bueno, es dependiendo de la pregunta también. Pero es como decís vos, puede tenerse ¿cómo se llama? Esa confusión. Una pregunta. Sí. Ahí en ese ejercicio, no depende del sistema de referencia que nosotros utilicemos. Porque ¿Cómo? Mira, siendo que es un ejercicio pseudo teórico, porque te están diciendo un caso medio teórico así para ver cómo lo interpretar. Podría dependerlo, pero ¿qué pasa? Ahí ya empezamos en la semántica de ver qué es oeste, qué es sur, es oeste de Marte, es oeste de Venus, es oeste de la Tierra. Entonces, si van a entrar en esas tecnicismos así, porque uno sabe que hay 4 puntos cardinales y están a 90 grados uno del otro. Entonces, si uno va hacia el este, el oeste significa que está opuesto. Ahora, si tu oeste fue hacia el norte o fue hacia el sur, da igual. Te están diciendo que hay 90 grados entre uno y otro vector. 180 grados, perdón. Eso es lo que te están queriendo decir. Para ahí buscar una vuelta. Disculpa. Lo único que... Diga. Hola. Sí. Una consulta. La clase ahora grabada, ¿a dónde la suben? Creo que hay un YouTube. Me hiciste acordar. Vamos a cortar esta ahora. Para que dejo de grabar. Y después grabamos la resolución del coso. Vale, gracias. Y después les hago una resolución, por lo menos si alguno está medio trabado o algo, que les sirva de ejemplo, modelo de resolución. Siempre les hago la aclaración de que yo soy una persona y le puedo ver errado, ¿no? Pero por lo menos es la interpretación física que yo le doy a los ejercicios. Van a ser 3, uno de estática, uno de cinemática y uno de energía, bien clásico. Y bueno, con eso tienen para ver cómo vienen esos temas. El primero es un clásico, es la barra de 425 newton, ¿no es cierto? La barra pesa eso. Y les piden que hallen el valor de la tensión del cable. Este es un ejercicio muy clásico de la vida real, si ustedes tienen que poner un tensor para soportar una carga o un andamio o algo, esto es muy clásico. No tiene mucha más ciencia que esto. Es estática, calcule la reacción del cable. El ejercicio 2, es de un bombardero. El bombardero se desplaza a 480 km por hora a una velocidad constante y a una altura de 1600 metros. Y ustedes les preguntan, ¿desde qué altura? Perdón, a 1600 metros de altura. Y ustedes le preguntan, ¿a qué distancia antes del objetivo tiene que lanzar la bomba para que impacte en el blanco? Entonces, el avión viene por acá. Después acá tienen una serie de espejos ellos con la mirilla que ven en línea recta hacia el piso. Entonces ellos, por más que están en esta posición, en la mirilla, ellos están viendo más adelante en el blanco. No sé si saben cómo funciona la mira de un bombardero. Pero bueno, es eso. Entonces a medida que ellos van avanzando, por más que están acá, ellos ven acá, póngale. Bueno,
están acá, ellos ven acá. Entonces ustedes le están preguntando, ¿en qué distancia antes tiene que lanzar la bomba para que llegue a su blanco? Esa es la pregunta. La bomba es lanzada con la misma velocidad que se desplaza el avión o la deja caer simplemente. Bueno, esa es una Como pregunta válida que le hace el compañero. Y yo no sé si contestárselas o no porque no sé qué haría un profe en el parcial. Yo se las contesto ahora de onda para que lo tengan en cuenta. Tienen que entender cómo funciona el avión, ¿no es cierto? Esto es una bomba, no es un misil. O sea que la bomba lo que hace es el avión simplemente abre el gancho y lo deja caer. Si esto estuviera quieto, la bomba caería hacia abajo. ¿Tá? Pero si esto fuera un misil, esto caería un ratito, pero después gana su velocidad propia y avanza. Con velocidad propia. Esto no. El avión simplemente la deja caer. ¿Tá? Y con eso le tienen que decir qué posición antes tienen que largar el proyectil para que llegue al lugar correcto. Y el último, este es un clásico de energía conservativa. Una persona de 55 kilogramos de masa, parte del reposo en el punto A, para pasar por un bucle deslizándose con un carrito, sin rozamiento. Considerando que el bucle tiene un radio de 4.5 metros, ¿cuál es la altura, altura A, mínima, desde la que debe lanzarse para poder atravesar el rulo de forma segura? Bien, ustedes parten acá, se tiran, dan la vuelta como Homero en el bucle, y bueno, ya después siguen de largo, porque como no hay fricción, van a volver a retomar su altura inicial. Pero ustedes le preguntan cuál es la cuál es la altura que ustedes tienen que tener para atravesar de forma segura el bucle. ¿Qué significa de forma segura? Sin despegarse. Es como los aros de la muerte, eso del circo, que están con la moto. Ustedes si pierden velocidad, dejan de tocar la rueda y caen. Ustedes tienen que tener cierta energía para poder atravesarlo seguramente. Son 3 ejercicios clásicos de la física, uno de estática, uno de cinemática y uno de energía. Creo que ahí se llega a ver los 3 bien. Tómense, ¿qué son? 6:20. Chango. Bueno, tienen 20 minutitos, hasta las 40, para pensar. Yo lo que quiero es que ustedes me digan, anótense o piénsenlo, qué ecuaciones necesitan y cómo se interpreta. O sea, el diagrama de cuerpo libre, qué ecuaciones, cómo se comportan las bombas, cómo se comporta el conjunto. Quiero que hagan eso, no quiero que pongan números, no quiero que conviertan unidades, eso lo pueden hacer después otro día con calculadora, en su tranquilidad. Pero piensen qué ecuaciones necesitan, qué está pasando y cómo se comporta o qué debería pasar en determinado caso. Bien, quiero que lo interpreten. Después los cálculos los pueden hacer en otro momento, yo se los explico, ahora les doy los números y lo ven con tranquilidad. Bien, a las 40 o antes, si preguntas, lo tomamos. Pero bueno. Volvemos con el compañero que tenía una duda de óptica. O alguno, si no le quedó claro de esto, me dice, alguien que no entendió algo de estos ejercicios. Si no, vamos con lo de óptica. Dale. Muy bien. La duda que tenía yo era de un ejercicio de la guía que dice, se quiere formar la imagen sobre una pantalla ubicada a 3 metros del objeto y que tenga una amplificación de 5 veces el tamaño de este último. Yo entiendo que como dice amplificación, se trata de un espejo cóncavo. Sin embargo, no entiendo la parte de la pantalla ubicada a 3 metros del objeto. O sea, en primera instancia yo había entendido que si la imagen se va a armar sobre una pantalla ubicada a 3 metros del objeto, voy a tener que la distancia entre el objeto y la imagen va a ser de 3 metros. Ahora, el problema, las preguntas que me hace, dice, ¿qué tipo de espejo se necesita y qué distancia focal tendrá? ¿En qué posición con respecto al objeto debe ubicarse el espejo? Bueno, nada, quería ver si me podía ayudar a plantearlo, porque para poder empezar, poder resolverlo.
Bien, bancame un segundo que repaso a ver si... Se quiere formar una imagen sobre una pantalla de 3 metros del objeto, a 3 metros del objeto, y que tenga una amplificación de 5 veces el tamaño del objeto. Bien. Yo lo había analizado, pero voy a empezar aclarando que óptica no es mi campo más utilizado, pero yo te voy a decir cómo lo interpreté yo. A vos te están diciendo, si quieres formar la imagen en una pantalla ubicada en el metro del objeto y que tenga una amplificación. ¿Qué tipo de espejo se necesita? Respecto a qué tipo de objeto, espejo, no te queda otra que saberte las propiedades de los espejos, que es lo que arranqué diciendo en óptica, que es saberse que el cóncavo tiene una propiedad y que el convexo tiene otra, ¿cierto? Sabiendo que el cóncavo en una determinada configuración amplifica imágenes, bueno, ahí te están diciendo, bueno, vos tenés que saberte que el espejo cóncavo amplifica y que el espejo convexo achica. Claro. ¿Bien? Pero ten en cuenta que depende de dónde estás poniendo tu cuerpo. Claro, sé que en el espejo cóncavo, si el objeto está atrás del foco, se va a reducir. Claro. Bueno, eso lo tenés que tener en cuenta. Por ese lado. Entonces, ahora sabiendo que vos vas a querer un espejo cóncavo, ¿por qué? Porque si vos tenés el cuerpo, que vos te dicen... Bien, no te dicen qué altura tiene, ¿no es cierto? ¿Qué es la altura del cuerpo inicialmente? No dice nada. No te lo dicen. O Bien, sea, yo conozco la distancia S'. bien. No. Tengo que la distancia S', digamos, o sea, yo sé que va a haber una distancia entre el objeto y la imagen de 3 metros. Bien. Lo que vos podrías hacer acá, yo propondría esto, no sé si está bien o mal, pero bueno. Tomá y asumí que tu cuerpo que vos querés amplificar, lo vas a ubicar entre el foco y el radio, el centro de curvatura del espejo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí vos vas a tirar 2 o 3 vectores, ¿bien? Para que entiendas qué está pasando. Tirar los rayos de luz, impactan en el espejo y al rebotar vos sabés que el punto focal es el punto de la óptica en el cual pasan todos los rayos reflejados. Eso lo sabés porque es por definición de la óptica. Entonces vos sabiendo eso, vos vas a tener una cierta geometría, un cierto ángulo. Te mostraría ahora cómo podría quedar el ángulo, pero tenés que interrumpir a tus compañeros. Pero te va a terminar quedando una especie de triángulo por ángulos semejantes y que vos podés sacar la distancia. Yo haría eso, Claro. utilizando geometría, sabiendo que el foco es el punto por el que pasan todos los rayos, teniendo la relación entre el H inicial y el H final que vos querés, y la distancia, creo que una de las distancias me dijiste que te la dan, 3 metros. Claro, pero no es ninguna distancia, digamos, es la distancia. Digamos, si yo tuviera que expresar S', diría que es S más 3 metros. Y bien. Ah, y ese prima sería la distancia entre el espejo y el cuerpo nuevo. Vale, proyección. Claro, o sea, yo tengo S que va a ser la distancia entre mi objeto y el espejo, que es una de las incógnitas, y después tengo que, entre la imagen y el objeto hay 3 metros. Bien. Bancame un segundo. Te mando una captura de cómo interpreto yo que lo podría llegar a hacer, pero énfasis en que lo tomes con pinzas, porque yo no, como te digo, no es mi campo fuerte la óptica. Ahí te paso. Siguen viendo el power ustedes, ¿no? No se los corté, ¿no? Porque me van a matar si los corté. A ver qué puedo interpretar de esto.
Los interrumpo un ratito, chicos. Les muestro esto el paint del muchacho y después volvemos al Power. Lo que interpreto es que estás teniendo algo así. ¿Entendés? Cuenta que acá tenés centro de curvatura acá. Bueno, entre el centro de curvatura y el punto de foco, tú vas a tener tu cuerpo original, que mide H. Que tus rayos van a venir, van a impactar el espejo, pasan por el foco y ponen acá está tu pantalla. Tu pantalla y llega tu imagen ahí. Y a vos te están diciendo que vos tenés esta distancia, desde el cuerpo hasta la pantalla. No, o sea, yo tengo la distancia entre la imagen y el cuerpo. ¿Y cuál es la imagen? O sea, porque el ejercicio dice que se quiere formar la imagen sobre una pantalla ubicada a 3 metros del objeto. O sea, suponiendo Bueno. que yo tengo mi objeto y mi imagen va a estar atrás. Digamos, si yo soy el objeto, la imagen va a estar atrás mío a 3 metros. Y bueno, acá está, estos son los 3 metros. Esta es la pantalla en la que se está proyectando la imagen. Ah, claro, claro. No tenés chance de proyectar nada. Una vez que vos sabés esto, después vos simplemente lo que haces es pasarlo en limpio, sería. La distancia H sobre el H', vos sabés que esta es 5 veces más grande que esta. Bien, y tenés una de la distancia, vos sabés que S' es estos 3 metros, perdón, no es estos 3 metros, es 3 metros que vos tenés de la altura, y tenés un ángulo que se forma entre la horizontal del rayo incidente y el reflejado, que va a ser el mismo que H más H' y la distancia S'. Ahí ya tenés una relación de ángulo. Y ahí podés empezar a trabajar vos la geometría. Eso es lo que yo te puedo decir que se interpretaría. Ah, bien. Fíjate vos cómo después lo podés poner números y empezar a trabajarlo. Yo lo más que te puedo llegar a decir es eso, más que eso no tengo ni idea. Y lo trabajo así solamente por cómo interpreto la óptica geométrica yo. Claro. ¿Entendés? Más que eso no te puedo dar. Bien. Igual creo que con eso ya podría armar algo. Bueno, de última, creo que tenés 4 preguntas en ese inciso. Te preguntan qué tipo de espejo es, ya lo respondiste. ¿Dónde tenés que poner la pantalla? Ya lo respondiste. ¿Qué tipo de imagen tenés? O que sale invertida, también ya lo respondiste. Lo único que te falta es la distancia focal. Bueno, pero ya respondiste 4 cosas de 3 cosas de las 4. Claro. Fuiste interpretando, por lo menos interpretás con los rayos, y te das cuenta, mirá, se amplifica para atrás. Entonces, si quiero que sea grande, tiene que ir acá. Entonces va atrás del cuerpo. El espejo es uno cóncavo porque se amplifica y cosas así, y así armás todos los puntitos. Te puede faltar uno, que es que, por ejemplo, vos te encaprichás que saca la distancia y te traba y no saca los otros 3, que por ahí sí lo puedes sacar. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, ahí les devuelvo el power de la filmina, chicos. Disculpen la interrupción. Les dejo 10 minutos en silencio, tranquilitos. Perdón, no sé si soy yo sola o el resto también, pero no veo el Power todavía. ¿Qué parte no se ve, perdón? O sea, me parece como que estás presentando, pero se ve en negro. A ver, ¿alguien más puede decirme si Yo también sí es... veo. Yo lo veo bien el PowerPoint. Yo lo veo bien. Sí, yo también Yo lo veo. también. Bien. Yo también. Ahí se me Bien. cargó. Ahí. Listo. Perfecto. Para el ejercicio 1 es un caso de estática. Ustedes tienen que haber interpretado lo principal acá, ¿cierto? Un peso, una barra. Tienen reacción en X, en Y. Tensión del cable, accionando hacia arriba. Y el peso propio de la barra de los 425 newtons. Lo más notable de todo este conjunto es que ustedes hacen el análisis de momento, está acá abajo, tienen que darse cuenta que está a la mitad de la barra el peso de
mismo de la barra, ¿no? No está acá donde coincide con el cable inclinado. Un detallito, pero es importante. Entonces, en todo caso de estática, proponemos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerza en X va a ser la resultante en X, la reacción en X, perdón, positivo, hacia la derecha, menos la tensión del cable por el coseno del ángulo, hacia la izquierda, tiene que ser igual a 0 porque no hay aceleración. Sumatoria de fuerza en I, vos vas a tener los 720 newton, acá hay un error, ¿ves? Esto acá, le faltó el menos. Son menos 720 newton para que van hacia abajo. Menos P, la barra, el más RI, reacción en I, y la componente seno de tensión de cable, positivo. Entonces acá tenés un error. Pero bueno. Perdón, ¿por qué el peso aparece como incógnita? ¿No lo daba el problema? Sí, lo del problema pasa que yo se me escapó. Quedó como P. Ah, bueno. Suponía que lo iba a cambiar y no lo cambié. No hay incógnita, ¿no? Bien, el compañero aclarando. Las incógnitas acá ustedes que tienen son lo que está marcado en verde y azul. En verde son las dos reacciones y en azul la tensión de cable. Yo acá le pongo cable, simplemente. Fíjense que ustedes tienen reacción en X y reacción en Y. No tienen descomposición porque ya están directamente en los ejes, ¿no es cierto? No es que es reacción en X por coseno, ni reacción en X por seno, nada. Reacción en X y reacción en Y. Entonces ustedes para poder despejar esto, proponen momento. Bien, porque las fuerzas no son concurrentes. Tienen una que va para acá, una que va para acá, una que va para acá. No es concurrente. Entonces no les queda otra que para poder saber cómo se comporta esto y poder despejar las reacciones y el cable, tienen que irse en momento. Entonces proponen sumatoria de momento en un punto conveniente. Acá, ¿eh? ¿Cuál es el punto más conveniente? Y el que le anule la mayor cantidad de incógnitas. Ustedes tienen 1, 2, 3. ¿El cable? Y sí, podrían hacer sumatoria de momento acá. Se elimina Rx, la del cable, y les queda solamente RI, y la podrían sacar. Yo elegí punto P, que es lo que cualquiera elegiría al golpe de vista, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el sumatorio de movimiento en P, siempre es importante que ustedes le pongan desde dónde tomaron el momento y cuál es el sentido positivo que ustedes eligieron. Yo acá no lo explicité, pero el sentido antihorario positivo. Se dan cuenta después cuando ven los signos, ¿no? Pero siempre está bueno que lo escriban. Yo no lo escribí y está mal. Pero bueno, ustedes son ustedes. Tienen que hacerlo bien. Entonces ustedes plantean sumatoria de momento en P, van a tener los 720 por la longitud de la barra, 8,4. 90 grados, así que no hay seno ni coseno. Acá ustedes después tienen el peso que acaba de ser compañero, vea que lo puse, el P, 425 en rojo, por la distancia 4,2, no le pongan 3,4, 4,2, 90 grados otra vez, ya está. Y por último, está positivo. ¿Por qué? Y porque es antihorario. Entonces es positivo. Bien. Los otros dos son horarios negativos. Entonces el azul, está en azul, ¿ves? T por el seno, le vas a dar la componente 90 grados, y 3,4, 3,4, es la distancia del punto de aplicación. Paint ya no tiene más que operar, y les termina quedando que la tensión del cable es de tanto. Que es, en definitiva, lo que les preguntaba el ejercicio. Ustedes se fijan, en el ejercicio no les piden las reacciones en P, les dicen cuál es el valor de la tensión del cable. Entonces, si ustedes me hubieran hecho caso a mí, como arranqué diciéndole, bueno, los paramos acá donde está el cable, entonces anulamos la tensión del cable y nos queda el momento de P, la de la carga y la de RI. Bueno, pero ¿para qué haría eso? ¿Para qué sacaría RI si no me sirve? ¿Qué me importa a mí esto? ¿Entienden? Perderían tiempo por no pararse e interpretar el ejercicio y ver que les pidieron solamente el cable. Entonces era extremadamente conveniente pararse en P, anular las dos reacciones, se ahorraban, no importan, no existen porque nadie se las pregunta, y sacaban el cable, que es lo que les pedían, por ejemplo, para terminar de poner un peso en una obra, tienen que dejar, no sé, un tacho colgado por algún motivo de aislación, que no toque el piso. Bueno, necesitamos poner un cable. ¿Aguanta tanto? ¿Podemos poner? Ahora en que hago una estática rápida, y les digo, sí, pónganlo porque aguanta, no sé, 10.000 newton, y acá estamos teniendo una tensión de 5.900, así que pónganlo que va a aguantar. Bien, eso es un cálculo rápido, que es muy clásico, de este tipo de estructura. Bueno, acá les pongo una nota, que es tener la calculadora en grados. Básico, si ustedes lo tuvieron en radianes, pero le erraron muy feo, muy feo. Primero que nada, calculadora en grados, si están en estática, siempre les van a dar estos ángulos en grados.
Después, asumir correctamente el punto donde está el peso de la barra, que es lo que le decía. Yo en un golpe de vista hubiera dicho que estaba acá, en 3.4. Se perdió esa información sin... No tuve en cuenta que era 4.2 metros. Así lo tuve en cuenta. Pero hay que tenerlo en cuenta. En un momento de apurado se les pasa por ahí. No sé. Bueno, después hagan el análisis dimensional. Yo acá no lo hice, pero bueno. Newton por metro y Newton por metro. Entonces el metro se va con metro y te queda Newton. Pero háganlo. Pero en las apuradas no lo hago. Que haya homogeneidad de unidades. Si esto está en kilonewton, no lo pongan en kilonewton acá si están trabajando en newton. Si esto está en milímetros, no lo pongan en milímetro acá, pónganlo en metro. Observen bien las unidades, porque si no también se les va. Y lo principal, que es lo que mencioné acá, observen qué es lo que se les pregunta y no renieguen. Yo, si a las apuradas me pongo a sacar reacción en Y y reacción en X, porque quiero sacar toda la estructura completa, y no me concentro en que me dijeron, fíjate cuánto vale el cable, porque el resto no me importa, pierdo tiempo valioso y por eso puede costar bastante el ejercicio. Porque se reniegan para nada. Lean bien el ejercicio y qué es lo que se les pregunta. Eso es importante. Y si nos pidieran calcular cuánto valen las reacciones, ¿no? Digamos que es un ejercicio un poco más largo. Bien. Una vez que despejé la tensión del cable, ¿podría sacar las reacciones en las sumatorias de fuerzas o no? Exactamente, sí, sí. Bien. Perfecto. Pero sí, es como dice un compañero, podría sacarlo también. Y ustedes se vuelven a la sumatoria de fuerza en X, ya tienen el azul, despejan la verde, y acá también tienen el azul. Esto es dato, despejan la verde. Pero sí se podría. En el ejercicio 2, como decía la compañera, el compañero que preguntó al inicio, esto, en un primer instante, cuando lanzan la bomba, esta bomba, desde el punto de vista del avión, la bomba cae. Y después se va quedando poquito atrás, poquito atrás, poquito atrás. Pero bueno, a ustedes lo que les preguntan es, ¿a qué distancia, esta distancia amarilla, a qué distancia desde que yo la suelto, de que llega al objetivo, antes del objetivo tengo que lanzarla? ¿Por qué? Y porque, como decía la compañera, va a ir cayendo en caída libre en I, porque no tiene velocidad. Se suelta desde la velocidad en I en 0 y cae desde una altura de que está el bombardero. Pero la en X va a seguir avanzando porque, a pesar de que no tiene velocidad, no tiene aceleración, perdón, porque el ejercicio les dice que no tiene velocidad 0. Tiene la velocidad propia del avión con la que iba avanzando. Entonces, por más que, si ustedes vieron solamente la dirección Y, ustedes veían esto. Esta caída. Ustedes vieron solamente en X, ustedes verían solamente esto. Ahora, si ustedes combinan los dos, van a ver eso. Bien. Entonces, lo que venía mencionando yo, tienen que entender que todo tipo de estos movimientos, tiro parabólico, tiro desnivelado, caída libre, se pueden ver como dos velocidades, dos problemas cinemáticos superpuestos. El de la posición en Y y el de la posición en X. En este caso, en la dirección Y, tenemos que la bomba simplemente cae por la aceleración de gravedad. La posición inicial la tomamos como 0. La posición final la tomamos como la altura propia del avión, desde que arranca a caer la bomba. Velocidad en Y no tenemos porque la dejamos caer, no la impulsamos, no viene con velocidad tampoco en la vertical. Así que estos dos se van. Les queda que de una posición de 1600 metros, ustedes van a caer con la gravedad, ¿tanto tiempo? ¿Cuánto? 18 segundos. Bueno, cae los 18 segundos. Ese es el tiempo que va a tardar en impactar desde el avión hasta el suelo. Pero después, ¿qué Claro, pasa? como no tiene componente de la velocidad en I, entonces la velocidad inicial en I es 0. Exactamente. Exactamente. Claro. Está. Bien. Entonces, lo segundo que tienen que entender es que el movimiento en X no posee aceleración. El enunciado les dice que el avión va a velocidad constante. El avión va a velocidad constante, no hay aceleración. Entonces esto se va. La posición inicial también la tomamos como referencia donde arrancó el avión. Como les digo, ¿cierto? Desde donde lanzamos la bomba es la posición inicial, X0. Entonces, tomando la ecuación de la cinemática en X y tomando la conversión de unidades, dando los 480 km por hora metro, posición inicial la despreciamos. Aceleración no tenemos velocidad, que es la dato. Entonces ustedes tienen velocidad dato y el tiempo que va a estar moviéndose esa bomba, porque la limita la posición Y, ¿cierto? Esta velocidad, en la vertical,
de movimiento está limitado por el suelo. Si ustedes no tuvieran la gravedad, esta bomba seguiría y seguiría y seguiría y seguiría por siempre. Nada la limitaría, pero sí limita el tiempo que cae. Bien. Los 18 segundos que va a recorrer en la vertical, más la velocidad que ya venía teniendo la bomba, les va a decir, bueno, avanzó 2.400 metros en la X. Quiere decir que el espejo que tenga en la mirilla acá del bombardero va a estar en un ángulo tal que a 1.600 metros de altura vos tenés que estar viendo un objeto que está a 2.400 metros de distancia. Podría sacar el ángulo de calibración de ese espejo, por ejemplo. Entonces el piloto estaría viendo esta posición y cuando ve la fábrica, aprieta el gatillo y la bomba empieza a caer en ese instante. Él después sigue. Perdón, ¿podría volver a cuando despeja el tiempo? Sí. Posición en I. Claro. Cinemática I, ustedes tienen que la posición en altura va a ser la altura inicial más la velocidad en la vertical que tengan por el tiempo y la velocidad la aceleración, perdón, que tengan por el tiempo al cuadrado de la bomba, ¿no es cierto? La posición final la sabemos, que es la 1.600 metros que trae el avión de velocidad, de altura, perdón, que es como viene volando para el bombardeo. Este es 0 porque ya tomamos de referencia. Si les resulta un poco más correcto, ustedes tendrían que poner menos 1.600, porque la posición inicial está arriba, acá, y sabiendo que la gravedad va hacia abajo, cuando negativo hacia abajo, pónganle, entonces, bueno, sí, sería una velocidad negativa hacia abajo, pero el módulo, a lo que son los fines de los números y la distancia esta no le va a afectar. Si quieren ser más correctos, le ponen 1.600, menos 1.600. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen la posición en altura de 1.600 metros, no tienen velocidad en la vertical, porque no lo dejan caer, no lo impulsan, no vienen ni con velocidad tampoco la bomba en la vertical. Y después tienen la gravedad. Despejan, simplemente multiplicar por 2 y dividir, y raíz ya tienen el tiempo. Discúlpame, ¿en esa fórmula no es menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado? O sea, la aceleración es la gravedad, como está yendo... Sí. Sí, esta aceleración podría tener un módulo negativo. Es más, menos aceleración. Claro, pero es positivo porque está, digamos, el objeto está yendo para abajo. Bueno, No, ignora, en este término, ignorar el signo por una cuestión de que no le hago mucho yo énfasis al tipo de signo. Es correcto lo que decís vos, es menos gravedad. Entonces con el menos 1.600, si lo hubieras tomado correcto al menos, se te hubieran ido y te quedaba 18 segundos positivo. Pasa que dependiendo del signo te da el resultado, porque digamos, yo tengo los 1.600 y le voy a restar porque... No, vos no le restas nada. O sea, lo voy a dividir por el 1/2 por el 9,81. Sí. ¿Y eso cómo lo afecta el signo? Que tiene que ser, digamos, tendría que ser negativo y negativo para que me quede positivo. Y bueno, es lo que les estoy diciendo. Yo acá no consideré signo porque a mí me importaba el módulo. Entonces, bueno, tomé 1.600 positivo y la gravedad también. Si ustedes quieren ser estrictos como proponés vos, la gravedad sí va para abajo en menos 9.8, esta tiene que ser negativa. Más es más, siempre más. Ustedes después le ponen el menos acá en la aceleración, pero también tendrían que poner el menos 1.600 porque su cota de caída es de menos 1.600. Y ahí sí sería menos con menos más y vuelve a quedar positivo para la raíz. Pero de todas formas, ahí la aceleración de la gravedad no te está acelerando el cuerpo, sigue siendo positivo. Sería negativo si tuvieras un tiro vertical. Que la es dependiendo, en contra, ¿no? No. Eso es dependiendo del sentido de movimiento. Si vos tenés un tiro vertical, suponete, vos tirás un mortero contra el avión, te estás moviendo hacia arriba, ¿cierto? Pero la gravedad sigue siendo hacia abajo. Entonces se opone al movimiento. Y ahí sí te irías desacelerando. Pero vos estás acá partiendo desde una altura con velocidad 0 y empezás a tomar cada vez más velocidad. Porque vas cayendo. Y vas recorriendo en la dirección en la que vas ganando aceleración. Entonces estás acelerando. Y no ando como un tiro vertical, que llegas a velocidad 0 y luego empezás a acelerar de vuelta. ¿Te das cuenta? Sí, pero por eso no es que la aceleración sería positiva, porque va en el mismo sentido que el movimiento. Acelera. Es como les digo, chicos, depende de cómo tomaron los ejes de referencia. Por eso les pongo énfasis acá en nota importante. Entender la descomposición de dos velocidades en la cinemática. Tienen que entender qué es lo que está pasando. Ustedes, si entienden que están a una altura
y tienen una aceleración desde un reposo en la dirección Y, están en reposo solamente en Y. En X se avanza, ¿no? Pero en Y está en reposo, la velocidad, y empiezan a ganar a la caída. Bueno, ya lo entendieron, no se compliquen con si es más o menos, porque si quieren ir a la complicada como compañeros, sí, van a tener positivo acá, negativo más acá, y cuando les quede raíz cuadrada de un negativo, le da error matemático, que no pueden hacer la raíz de un negativo, no le va a dar complejo un tiempo. ¿Entiendes? Ya ahí sospechen que algo hicieron mal si les da raíz de un negativo. ¿Entiende? Lo que yo propongo es una cuestión de signos y de interpretación. Ustedes saben que tiene que haber un tiempo positivo. ¿Cómo va? Propónganlo por el absurdo. ¿Cómo puede desacelerar algo que no tiene velocidad en la vertical? ¿Se entiende? Entonces arranca a caer, consume un determinado tiempo en caer, y ese tiempo que tardó en caer es el mismo que también le va a invertir en desplazarse en X. Solamente que en X tiene una velocidad sin aceleración y en Y tiene una aceleración sin velocidad. Entonces ustedes tienen el tiempo, lo despejan, 1600 dividido por 2 dividido esto, está tiempo. Una vez que tienen el tiempo, que ya saben cuánto cae hasta el impacto del suelo, pueden aplicarlo a saber qué distancia en X recorrieron. 1400 metros y impacta el suelo. Entonces ustedes saben que tienen que largar la bomba 2400 metros antes. ¿Le puedo preguntar Sí. cómo tendremos que razonar si, digamos, en los ejercicios donde tiran la pelota para arriba, digamos que es similar, digamos, es un tiro oblicuo, nada más que sale con un ángulo para arriba, digamos? Bien. Bancame, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vos lo que proponés es que si vos tenés un tiro, ¿cierto? Tenés una velocidad así. Vos tenés una gravedad así. Sí. No me estaría saliendo. Ahí está. Vos tenés esa aceleración. Bien. Si vos descomponés esta velocidad, componés azul. Vos vas a tener una componente en X y una componente en Y. Bien. La componente en X va a ser la que es. Va a ser la misma. Ahí. Va a ser la misma. Acá. Vamos a hacerlo. Ahí, la misma magnitud acá. Y la misma magnitud. Bien. Vamos a ver un poco. Tu pelota va a seguir siendo la misma. Ahí. Y acá. Tiro oblicuo, ¿no? Tu gravedad, vamos a copiarla, porque entonces ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Tu magnitud de gravedad va a ser la misma. Bueno, no se ve, pero créeme que es la misma magnitud. Entonces vos, lo que fuiste perdiendo con esta aceleración de la gravedad es tu componente de vector Y. ¿Entendés? Vos partís, en este instante que estamos analizando el inicio, de esta magnitud. Pero en un próximo instante vos vas a tener un poco menos. Pongamos este cachito. Oh, ¿qué tengo? Que no me sale. Ahí está. ¿Ves? Este es más grande que este. Y por último, vos vas a tener un vector velocidad que va así. Bueno, hoy definitivamente no es mi día para dibujar vectores. Ahí. Y ahí. Hacete la idea de que entre este y este hay un punto en el que no hay velocidad ni, ¿no es cierto? Bien. Y ahora si vos compones las dos velocidades estas, vos vas a ver que ahora esta es mucho más horizontal. No la voy a dibujar completa. Y ahora esta ya tomó velocidad para abajo. Entonces ahora, fijémonos qué pasa, como decías vos. Vos partiste con un proyectil. Esta pelota tiene una determinada velocidad en esta dirección. Se está moviendo hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Tu gravedad, acá, acá y acá, siempre va a ser la misma magnitud y dirección. Hacia abajo 9,8.
Así que la componente en I, que vos tenés opuesta a la gravedad, se va a ir como carcomiendo, se va a ir disminuyendo y diluyendo, porque esta es una desaceleración para este tramo. Para este tramo del recorrido. Cuando vos ya pasaste el punto en el que hay velocidad cero, vamos a dibujarlo, vos tenés velocidad cero en I, ahí. Deme un segundito. Ahí. Bien. Entonces, en este caso, vos tenés que velocidad, este es el caso inicial de la bomba, sería, ¿ves? Vos tenés velocidad solamente en X, la gravedad va hacia abajo y no hay componente en Y. Después, ya iniciaste a tener tu aceleración de la gravedad, empezó a generarte una velocidad, que es esta, que cada vez va a ir siendo mayor, en la misma dirección de la gravedad. Pero tu componente en X sigue siendo la misma. Y analizando el caso previo, vos venías con una cierta magnitud en B. Se te va achicando, se va calcomiendo, se hace cero, y luego empieza a crecer en el sentido opuesto, porque tu gravedad actúa como gravedad de freno, digamos la aceleración de freno, entre comillas, si lo querés ver así, porque te la va frenando, llega al punto máximo, queda como, vos la ves casi quieta, pero está acelerando un poquito hacia la derecha. Y luego empieza a crecer y a caer hacia la derecha. Desde este instante hacia la derecha es lo que vos estás viendo con el avión. Claro. Instante puntual, porque el avión viene trayendo la bomba, ¿me entendés? Pero en ese instante es como arrancar a ver una caída de ese tipo. Él está viendo la mitad de un tiro parabólico, en definitiva. Claro, porque tenía un ejercicio que me tocó también en un cuestionario y te daban esos datos, que era un tiro parabólico, pero digamos salía disparado con determinado ángulo. Sí. Entonces, creo que te daban la distancia, te daban todo, pero no te daban la altura. Entonces, no sabía si yo primero tenía que calcular, digamos, para poder usar otras ecuaciones, tenía que calcular primero el tiempo de caída. Entonces, no sabía si yo podía calcular el tiempo de caída así directamente desde el inicio, o tenía que calcular, digamos, el tiempo que subía hasta la altura máxima y después el que te iba a bajar. Por cómo me lo comentás, una de dos. O había que entrar a combinar ecuaciones, que en tiro oblicuo puede ser, una posibilidad. O lo otro que es más probable es que hayas tenido que tomar alguna función y derivarla, por ejemplo, la función posición, derivarla, igualarla a cero, la función posición en X, ponele, la derivada la igualas a cero, que es el momento en que la vertical, la que tiene la gravedad. La derivada la igualas a cero y ahí vas a tener el tiempo que tarda en que la velocidad vertical sea cero. Ese instante que te comenté de que la gravedad se comió toda la velocidad vertical y empieza a generarla en el sentido opuesto. Ese instante lo igualas a cero con la derivada y ahí podés capaz que arrancar. Capaz. Me suena que puede ser algo de ese tipo. Pero no te puedo decir hacia el aire como es. Vale, buenísimo. Muchas gracias. Vamos con el último antes de que se terminen de escapar todos del Meet. Bueno, el ejercicio 3, la palabra clave que ustedes le dicen es la mínima altura necesaria para que se logre atravesar el bucle de forma segura. ¿Por qué mínima altura? Porque supóngase que ustedes dicen una altura poca. No se ponga acá, poca altura. Acá, menos que lo necesario. Lo que pasaría es que ustedes no tienen energía y se caen del bucle. Vienen, se caen, no logran completarlo. En el caso opuesto, si ustedes se zarpan y se van muy alto, se van a, no sé, 1 kilómetro de altura, y se lanzan, tienen muchísima energía, entonces no hay problema atravesar el bucle. Entonces tienen mucha altura y se pasan del mínimo que les piden. Ustedes les piden exactamente la cantidad en la que pueden atravesarlo de forma mínima necesaria, que es ¿ves? Atraviesa y listo, está bien. Les aclaro, ¿no? Esto después sigue. No es que frena acá, lo frena acá porque, bueno, para que se haga énfasis en el rulo, pero en realidad siguen hasta arriba y hasta la posición en la que arrancaron. ¿Cierto? Donde sea que hayan arrancado, ustedes van a terminar acá. Pero acuérdense que este es un sistema conservativo, no tiene fricción, ni pérdidas, ningún tipo. Entonces la energía potencial con la que arrancan tiene que ser la misma energía potencial con la que terminan. En este caso, porque es elevado, ¿no? Si no, si fuera acá abajo, tienen que tener la misma energía cinética acá abajo que la potencial que tienen acá arriba. Bien. Entonces, como les digo, como es un sistema conservativo, ustedes saben que la energía que tienen en A tiene que ser igual a la energía que tienen en B. Entonces, ¿cómo se compone la energía mecánica? La cinética más la potencial y la cinética más la potencial.
La energía cinética en A es cero, porque ustedes le dicen que simplemente se suelta. No viene con velocidad inicial, nada. Se suelta desde una altura A. Entonces, esta saben que es cero, la cinética. La potencial en A no la saben porque es la que quieren saber. Quieren saber qué altura hay acá. La cinética en B es las que van a tener que usar de apoyo, digamos, para saber qué energía cinética hay acá. Y la potencial en B la pueden calcular. ¿Bien? Esta potencial la pueden calcular. Entonces, sus reales problemas son la incógnita del problema de cuál es la altura y qué energía cinética hace falta para atravesar el bucle. Esas son las dos grandes preguntas que ustedes se tienen que hacer. Bien. Ahora, viendo que acá ya dijimos que partimos de energía cinética cero en el punto A, yo ya no le pongo más energía cinética acá. Te dejo energía potencial, cinética y potencial. Y las cambio por sus valores analíticos. Masa por gravedad por la altura en A, medio de la masa por la velocidad al cuadrado y masa por gravedad por altura en B. ¿Bien? Como el móvil no cambia la masa que tiene, se puede simplificar la masa. Con las masas y listo. Queda más simple la ecuación. Pero sigue habiendo un problema. Ustedes quieren saber la altura en A, que es lo que quieren saber. La velocidad en B no la tienen, pero sí tienen la altura en B. Entonces pueden decir que como el radio se los dan, ustedes saben que 2 veces el radio es la altura. Entonces respecto al plano de referencia que es esto, ustedes saben que en B tienen una altura de 2R. Altura en B, 2R. Entonces, bueno, algo más que tienen para su ecuación. Perdón. Sí. Porque el radio es 4,5, ¿no? Ya les digo, no tengo acá, pero tengo entendido que sí. 4.5 metros. Ah, entonces la altura sería 9. Serían 9 metros. Exactamente. En vez. Ah, perfecto. Eh, ¿Cambia mucho el resultado si nosotros no simplificamos la masa? No, lo único que se ahorran es por ahí no errarle, ¿viste? Es una vivada esto, lo pueden dejar completamente y da lo mismo, porque es un escalar más. Un escalar que les va a estar ahí. No les cambia, porque lo simplifican. Sacan factor común de M acá y lo simplifican con aquel. Pero bueno, es lo mismo. De los dos radios, ya tienen altura en B, y lo tienen. Entonces acá, como altura en A es lo que quieren averiguar, esto ya lo tienen. Pero aún así les sigue molestando la velocidad en B. Entonces nos apoyamos en nuestra querida dinámica de la rotación y aplicamos el concepto de la dinámica de la aceleración centrípeta. Entonces, la velocidad mínima que hace falta para mantener el contacto con la pista, acá van a tener una persona de cabeza. Va a tener una persona que va a tener su propio peso yendo hacia abajo, pero para tener contacto en este instante, acá en este punto de la pista, tiene que haber una fuerza que lo impulse hacia arriba, que mantenga el contacto con la pista. ¿Qué fuerza va a ser esa? La fuerza de la centrípeta. Claro. Entonces, sabiendo que fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta, en rotación, ¿no? Esta fuerza centrípeta, me olvidé hacia acá. Y sabiendo que aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio, tienen el radio, y esta aceleración, ¿cómo la sacan? Sí, el peso de la persona. Por algo les dan la masa de la persona, no iba a ser tan fácil decir, bueno, la simplifico. Había una trampita en el ejercicio. Para algo se los dieron. Entonces ustedes tienen masa por gravedad, sacan la fuerza peso. Teniendo esta fuerza peso, ustedes saben que tienen que igualarla a masa por aceleración. Masa se va con masa y le queda que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad. ¿Cierto? Masa por gravedad es peso, masa por aceleración es fuerza. Si viene masa, reemplazan la aceleración centrípeta y les queda que pueden despejar la velocidad como gravedad por radio y la raíz cuadrada. Tienen qué velocidad tenía la persona en este punto. O sea que para sacarlo, una de las consideraciones que tengo que tener es que el peso es igual a la fuerza. Sí, hay que interpretarlo. Ese es el concepto de la dinámica de rotación vertical acá, ¿viste? Vos tenés el peso que va hacia abajo, tenés que tener una fuerza que te permita mantener tu contacto, si no te despegarías, que es lo que pasaba en el caso 1. Acá no tenés velocidad suficiente, esta no es. No tenés velocidad suficiente y te caes. También para decirlo de otra forma, igual no nos quedaría que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad.
¿Cómo? Perdón. Repita cuento acá. Aceleración centrípeta igual a gravedad, simplifique las masas y lo mismo. Claro. Bien. Una vez que tienen solucionado el problema este de la incógnita azul, de su velocidad faltante, lo único que les queda es reemplazar. Bien, pueden despejar A, simplemente se deshacen de la gravedad se va a constar la gravedad está dividiendo. Reemplazan la HB, que ya la habíamos definido como 2R. Reemplazan la velocidad en B, que ya la habíamos definido como raíz cuadrada de la gravedad por radio. Y operando van a llegar a que necesitan 5 medios del radio para atravesar de forma segura el bucle. Eso es matemática, chicos, simplemente operar y simplificar. O sea que 2 veces el radio y medio más, les va a dar esta posición, casualmente estaba dibujado a escala, parece el dibujo, para atravesar justo el radio, el rublo. Así que si alguna vez tienen que atravesar un bucle con una bicicleta o algo, fíjense que la altura máxima de la que se lanzan sea por lo menos 2.5 veces el radio. Es el mejor consejo que les puedo dar para la vida real. Bueno, las notas de este ejercicio son tener en cuenta la relación entre los conceptos de la energía y la dinámica, que todo está relacionado. Incluso puede haber un concepto de cinemática aplicado para sacar alguna energía cinética, si quieren. Y la importancia de que el sistema sea conservativo, porque fíjense que yo todo el tiempo les aclaré que esto es sin rozamiento, sin pérdidas por calor ni nada. Así que, por ejemplo, si yo les preguntara qué altura logra el cuerpo al final, o sea, cuál es la máxima altura que logra después del rulo. ¿Cuál es la máxima altura? Esto, 2.5R, vuelve de arriba. Incluso, una vez acá, tiene velocidad, energía cinética 0, y vuelve a caer, atraviesa el rulo y vuelve a subir. Y otra vez, y así, porque no hay fricción, no hay rozamiento, ni pérdida. Así que esa es una pregunta de parcial que les pueden hacer cuál es la máxima altura que se logra después. Entonces, me parece. Porque si ustedes no saben que esto es un sistema conservativo, porque no hay fricción, se ponen a calcular algo que pierden el tiempo en calcular por ahí. Tengan en cuenta que esto les puede simplificar muchísimo la vida. Y por último, interpretar la situación. Entender que hay, cómo se está comportando, qué es el requisito de acá, que no hay que despegarse, porque te cae, tener velocidad y eso. Pero bueno, eso es lo que les tenía preparado. Como ven, el primero era bastante sencillo, el segundo tenía su truco y el tercero venía medio completo. ¿Puede volver a donde hace la resolución del último problema? ¿Sí? Sí, ahí. Bien, si alguno tiene alguna consulta, pregunta, algo. Yo tengo una duda con el primero, si podrías volver rápido. Sí, sobre no. un número que vi. Un momentito, ¿no? ¿Ya está con la timidez? Ese igual le saqué screen. Pasa que no entiendo cómo lo despeje. Es matemática, distribuyendo los cuadrados sale. No debería haber mucho lío en eso. Total, si ustedes lo dejan planteado así, ya se considera bastante el ejercicio. ¿En esta filmina o en la siguiente? Creo que en la siguiente. Ahí cuando pones 4,25 Newton por 4,2, ese 4,2 es la distancia de P al peso. Es al peso de la barra, ¿no? Claro, sí, o sea, sería la distancia de la barra 8,4 menos 3,4. No. Es la distancia de P acá. Fíjate que como dato te dice, la barra tiene un peso de 425, pero vos también tenés una carga de 720. Sí. El peso de la barra, o el peso de cualquier cuerpo, según el caso, se lo asume como en el medio del cuerpo. La mitad de 8,4 es 4,2. Ah, sí, ya. Listo. Oh, qué complicado hoy con el power. Ahí está, 4,2, es la mitad de la barra. Sí, y queda. me olvidé, es la distancia sobre 2. Sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, acuérdense que siempre están los grupos, si alguien necesita algo. Por ahí no contestamos muy rápido, pero los que están... Una duda. ¿Puede pasar el PowerPoint por los grupos?
Sí, voy a ver que los chicos se los pasen a ver qué podemos hacer. ¿Les sirvió? ¿alguien, Por lo menos. alguien tiene el link del grupo de física? No. ¿Para qué grupo de WhatsApp? Claro. Son los del pad de Hay física, varios por lo que grupos. difundí. Creo que se hicieron como 3 grupos. Sí, de son física. 3 grupos por lo menos. O 2, por ahí. Ah, Sí, sí, porque nunca, yo al menos hoy me enteré que existían. Ah, no, hace bastante, ya por lo menos 2 o 3 meses ya que están. Habla con los chicos de ABM y ellos te van a pasar un link. Dale, genial. Bueno. Oiga, gente. Sin nada más que agregar, si alguien tiene algo que no le gustó, quiera decirme, o que necesite saber. Muy bien. Bueno, gente, un gustazo. Que les vaya más que bien. Muchos éxitos en esta semana de exámenes. Que les vaya más que bien a todos. Muchos éxitos y bueno, concéntrese y tómenlo con calma. Saludos, buenas tardes.